todos en el nombre del Señor Jesús. Aquí estamos para dar cumplimiento con nuestro deber, con nuestra responsabilidad evangélica, nuestro deber cristiano, cada 8 días estar en la presencia de Dios y celebrar este acto, el acto más elevado, el acto más importante de reunirnos para estar en la presencia de Dios y para alimentarnos con las provisiones del Evangelio, que son las provisiones de la vida eterna. Y estamos ya pues con el permiso y con la benevolencia de las autoridades, abriéndonos, tratando de ubicarnos otra vez, como cuando hay un terremoto o una gran calamidad. Parece que todo queda trastornado y confundido y disperso, y luego las cosas comienzan a reacomodarse. De pronto algunas veces mejor o de pronto peor, pero la vida tiene que continuar. Entonces saludamos a la iglesia en el nombre del Señor Jesús, a los hermanos, todos, y nos disponemos a entrar ya en lo profundo de la palabra de Dios, en el capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. El capítulo 11 y el versículo 11 dice la palabra del Señor así: Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Vamos a entrar en este momento ya de lleno en la exposición de la palabra del Señor. Ustedes que están allá en sus casas, por favor, hermanos, suspenda sus otras actividades y entre ya en esta parte, que es la parte más importante para su vida, para su salvación. Entonces, tenemos un tema que lo hemos titulado La casa de Dios, y todo a raíz del templo que construyó Salomón. Dice la Sagrada Escritura que ese templo seguramente fue la obra más suntuosa, más admirable que se haya construido tal vez sobre la tierra, el templo de Salomón. Y no solamente admirable al hablar de su riqueza, de las enormes riquezas que se utilizaron para su construcción y para su embellecimiento. Fueron miles de personas las que trabajaron y hubo naciones enteras que aportaron recursos para que esa obra se construyera, y obreros, tirios, obreros, hebreos, fenicios, libaneses, fueron muchos los que trabajaron allí y recursos que se invirtieron. Pero dice la Biblia que
cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ordenó a Moisés la construcción de un tabernáculo. Y dice que ese tabernáculo sería la morada de Dios y la forma como Dios iba a habitar en medio de su pueblo. Y en efecto, el tabernáculo siempre estaba ubicado en medio del pueblo, y las congregaciones, o sea, la congregación, las tribus, estaban ubicadas al norte, al sur, al oriente y al occidente. Cuando Israel llegó a Canaán, pues la Biblia dice que ellos llegaron a recibir como herencia ciudades que ellos no habían construido, casas que ellos no habían edificado, y a recoger frutos de cosechas o plantaciones que ellos no habían hecho, y a explorar y a explotar los beneficios de una tierra que fluye leche y miel, que fue lo que Dios dijo que iba a dar para ellos. Entonces todos se ubicaron en sus ciudades, en sus casas y en sus heredades, y Dios se quedó en una tienda en Shiloh durante mucho tiempo. Dios estuvo morando en una tienda. Luego la Biblia nos cuenta cosas que sucedieron con el arca. El arca fue capturada alguna vez en una guerra donde Israel fue derrotado. El arca fue capturada y anduvo por varias ciudades filisteas. La llevaban de un lado para otro y llegaba a una ciudad y la gente se alarmaba y decía: no queremos que el arca de Dios o ese instrumento o ese Dios venga aquí. Y la ciudad se hacían una minga y todo el mundo se levantaba y hacían una protesta porque nadie quería tenerla, porque un espanto como una pandemia se había extendido por aquellas regiones. Finalmente la regresaron después a territorio de Israel, y el arca llegó a algunos pueblos, Jearín, algunos lugares. Estuvo viviendo, el arca estuvo en la casa de alguna persona durante 20 años, y luego se trasladó, fue llevada a otro lugar donde estuvo tres meses, creo. Y de aquí para allá, un Dios peregrino, como dijo el Señor Jesús: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Un Dios peregrino que no tenía una ciudad, ni una casa para él, ni un lugar para él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, el Creador, el Todopoderoso. Y todo hasta cuando David concibió la idea de construir una casa para Dios. Y Dios le dijo: tú no podrás construir casa a mi nombre, porque eres un guerrero y porque has derramado mucha sangre. Entonces se dedicó a la tarea de reunir recursos: oro, plata, bronce, madera, piedras, cantería y tantas cosas, ya sabiendo que no sería él,
sino su sucesor, el que le sucedería a él en el trono. Y en este caso fue Salomón el que recibió el mandato de construir el templo o la casa, lo que llamamos el templo de Salomón. La Sagrada Escritura nos dice, cuando ya la casa fue construida, Salomón reunió a la nación, reunió al pueblo. Y nos dice la Sagrada Escritura que allí reunido con todos sus príncipes, todos los poderosos de la nación, y de rodillas, hizo una extensa oración que está contenida en el primer libro de Reyes, el capítulo 8, en la parte que dice dedicación del templo. Hizo una extensa oración. Y entre todo lo que pidió, dijo dos cositas o pidió dos cosas que yo quiero resaltar esta mañana. Y mire lo que él pidió en su oración: que estén tus ojos abiertos de día y de noche sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración de tu siervo, que tu siervo haga en este lugar. Entonces, él pedía, Salomón, que los ojos de Dios estuvieran siempre fijos sobre esa casa y sus oídos siempre abiertos a la oración en ese lugar. Bueno, todos sabemos que este templo fue saqueado. Una invasión del ejército egipcio, creo que fue el rey Zigzag de egipcio o de Egipto, invadió el territorio de Israel y él vino para robar y saquear el templo. Y posteriormente los caldeos invadieron el país, asaltaron la ciudad, quemaron los palacios, le prendieron fuego al templo después de haberlo saqueado, de haberse llevado los tesoros, las riquezas del templo. El templo fue calcinado. Pero hay algo muy importante que la Biblia nos señala, y es que la oración de Salomón decía que si ellos en algún momento fueren derrotados por los enemigos y fueren llevados en cautiverio a otras regiones del mundo, y dice Salomón, y ellos, o sea, el pueblo, al orar, entonces se hacían de frente en la dirección hacia Jerusalén y señalando ese territorio y señalando hacia allá, como señalando el lugar del templo. Y decía Salomón, tú irás, oirás la oración
y tendrás misericordia de su pueblo y harás que ellos regresen de su cautividad. Y hay algo más. Los israelitas en el exilio, al construir sus casas, generalmente las hacían, las construcciones de sus casas, de sus viviendas, eran de tal manera que sus puertas, sus ventanas dieran hacia el oriente, o sea, como señalando ese lugar. Así que cuando Daniel estuvo en peligro, que estuvo amenazado de muerte por adorar a su Dios, él no hizo caso a esa amenaza y dice que abrió las ventanas de su casa que daban hacia Jerusalén. Era una manera de adorar, era una forma de fe. Y ellos no iban al templo por dos razones: porque el templo había sido destruido, y otra razón, porque habían sido llevados cautivos y estaban prisioneros en otras regiones de la tierra. Vamos a ver qué excusa tienen los creyentes de hoy en día, sobre todo los de Bogotá, para no ir a la iglesia a la hora de abrir nuestros templos, porque no tienen ninguna de las dos razones enumeradas. Vamos a mirar, ya lo veremos. De todos modos, eso en cuanto al templo. Sin embargo, la Biblia nos dice que el templo fue reconstruido, no exactamente el mismo templo, ni con la misma gloria y magnificencia, pero fue construido por mandato de un rey persa y bajo la dirección de Esdras, Nehemías, Zorobabel, Ageo. El templo fue construido. Y ese templo fue reconstruido y mejorado por Herodes el Grande. Y fue el templo del cual Jesús algún día profetizó cuando dijo: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Queriendo decir que ese tercer templo también sería destruido, iba a ser destruido, como en efecto lo fue en el año 70 por una invasión romana al mando del general Tito. Fue destruido. Entonces, cuando Salomón hace esa oración, que estén tus ojos abiertos de día y de noche sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Que oigas, porque hay oraciones que no son oídas y que no son contestadas. Hay una persona que murió no hace mucho tiempo aquí, por aquí, en Colombia, y es una persona que él se jactaba diciendo que había matado a más, que había asesinado a más de 200 personas. Un asesino terrible, un sicario, murió no hace mucho. Y le hicieron un reportaje y el periodista le preguntó que si él hablaba con Dios, que si él se había arrepentido, que si él le había pedido perdón a Dios por todos sus crímenes.
Y contestó lo siguiente. Dijo, muchas veces he orado a él, a ese Dios. Muchas veces le he suplicado. Muchas veces le he pedido perdón. Y nunca he tenido una respuesta. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible que una persona llegue a esa condición de saber que su oración no pasó del techo, que oró y su oración no fue respondida, no fue contestada y no fue escuchada, ni de buen recibo en la presencia de Dios? ¡Qué terrible! Que alguien pueda decir, yo oro y nadie me responde. Yo oro y Dios no me escucha. Yo oigo y lo único que siento es el silencio, la soledad y el vacío, porque no hay respuesta alguna. Hay 3 casos, solo 3. No vamos a decir que fueran las únicas veces en la vida de Jesús. Él era un israelita y era alguien supremamente fiel y fiel a estar en el templo. Seguramente Jesús no se perdía una fiesta y seguramente el Señor Jesús siempre estaba en todos los eventos religiosos del pueblo y de su familia, porque José y María eran personas profundamente consagrados y su familia eran personas profundamente consagradas y él también lo era. Así que seguramente en la vida del Señor Jesús, en sus 30 o 33 años, fueron incontables las apariciones de Jesús en el templo, pero quiero mencionar solamente 3. La primera es cuando el Señor Jesús fue presentado, cuando solamente tenía 8 días de nacido, para ser circuncidado, para ser presentado a Dios, y el sumo sacerdote, el sacerdote, recitaba sobre ese niño las palabras: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Recibe esa bendición y seguramente a partir de ahí el niño desaparece con sus padres y son lanzados al exilio. Se fueron a vivir como extranjeros a otro país, donde vivieron seguro varios años con el oro que había suministrado un sabio caldeo, de los que ofrecieron oro, incienso y mirra, y con ese oro fue suficiente para sostenerlos durante su largo exilio. Finalmente regresar a la edad de 12 años. Lo vemos nuevamente, dice la Escritura, que
Vamos a mirar en el Evangelio según San Lucas. San Lucas, el capítulo 2. En el capítulo 2 y a partir del 41 tenemos al niño Jesús en el templo. Atrás, en el versículo 21, es la presentación del niño, 8 días. Y luego aparece aquí a los 12, son solamente es el mismo capítulo, pero ya en este momento estamos hablando de 12 años. Un niño de 12 años, ya adolescente. Y es la segunda vez que aparece en el templo. Y ahora dice que está dialogando con los rabinos, con los maestros de la ley, con los doctores de la ley, con los sacerdotes. Y dice la Biblia que allí estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Qué bueno los niños de hoy, los adolescentes de hoy, pero ellos no están ahí. Ellos no están ahí. Ellos están preguntándole al internet, a Google, a las redes sociales. Los niños de hoy, los adolescentes de hoy, otros son sus enseñadores, otros son sus maestros, otros son los que guían su vida y los que nutren su fe y su mente y llenan su alma de basura. Pero el caso aquí es un caso para reseñar, para resaltar. Jesús era un adolescente y estaba en el templo. Y mire con quién estaba, con los doctores de la ley, preguntándoles y escuchándoles. Preguntando y escuchando. ¿Por qué los niños de hoy? ¿Por qué las juventudes de hoy están tan perdidas? Por eso, porque abandonaron a Dios y porque abandonaron estos únicos principios y valores que son los que elevan al hombre a Dios. Me gustó algo que dijo el presidente de los Estados Unidos hablando a la nación. Y él decía, a la nación, le dijo, Jesucristo es mi voz. O sea, es un término que quiere decir, es mi jefe, es mi líder. Jesucristo es mi Señor. Que lo diga una persona de esas, es de resaltar. Es algo importante. Y los líderes y mandatarios de América lo podrán decir, podrán hablar de esa manera, Jesucristo es mi Señor. Seguro en su gran mayoría no. Porque esos líderes han pactado con la oscuridad, han pactado con las sombras, con otro tipo de creencias y de divinidades. Han pactado con el mismo diablo y por eso no pueden hablar libre y abiertamente de Dios y mucho menos decir Dios, Jesús es mi Señor, es mi Salvador. No pueden decirlo porque están comprometidos con la oscuridad.
¿Y qué le pasa a los jóvenes de hoy, a los niños de hoy? ¿Por qué son como son? Y los padres desesperados los llevan al psicólogo, al psiquiatra. Y dicen, es que mi niño es hiperactivo. ¿Qué hay? Le compro un perro, le compro una muñeca. ¿Qué hago con este niño hiperactivo? No, es un demonio. ¿Qué cuento de hiperactividad? Es un demonio, es un espíritu. ¿Por qué? Porque ellos no aman el templo, porque ellos no escuchan la palabra de Dios, porque ellos no se alimentan de la vida eterna que fluye del Evangelio y que solo se predica en los templos donde se predica la sana doctrina y donde se recibe la unción del Espíritu Santo. Y ahí tenemos los niños de hoy y los jóvenes de hoy. Esa es la razón y esa es la explicación. Esta es la segunda vez. Y la tercera vez la encontramos también en San Lucas, el capítulo 4. Jesús aparece por allá a orillas del mar de Galilea, predicando el evangelio en aquellas ciudades costeras del mar de Galilea y haciendo milagros allí. Y la fama de él se extendió por todas partes. La fama de él se hizo manifiesta ya por todas partes. Y ahora llega a Nazaret, que era su pueblo, donde la familia habían llegado para vivir. Luego que regresaron de Egipto, escogieron a Nazaret. Y dice que la gente, cuando él llegó a Nazaret, ya en este momento, después de un silencio como de 12 años, ahora aparece como a los 30, nuevamente en el templo, Jesús en Nazaret. Y llegó al templo otra vez. Y dice la Biblia, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura. El texto siguiente dice: y todos, unánimemente, todos, la gente, los que estaban en el lugar, en aquel momento, en aquella ocasión, daban buen testimonio de él. O sea, hablaban cosas bonitas hablaban de él. Y esperaban que ya que no había llegado el alcalde o el gobernador a su ciudad a mejorarles las vías, el acueducto y el alcantarillado, y a hacerles muchas cosas buenas para su ciudad, y como ahora uno de sus ciudadanos era milagroso, pues entonces que el Señor comenzara a hacer milagros en favor de su ciudad, en favor de su pueblo, en favor de la gente. Pero esa clase de milagros que la gente pide y reclama, a veces la gente llega a las iglesias porque tienen un problema,
porque tienen una necesidad, porque los abruma un peligro, una amenaza, porque tienen un dictamen médico donde les dice que tienen cáncer o que ya deben ir al psiquiatra o que hay otra situación calamitosa grave. Y entonces buscan a la iglesia, buscan el evangelio, van a la iglesia, porque tienen intereses económicos o ambiciones económicas. Y entonces van a la iglesia tratando de encontrar en Dios